Muy buenas noches, estimados estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. El día de hoy tenemos la sesión número 3 de la unidad 2, o sea, perdón, de la unidad 3, o sea, de trigonometría. Entonces, en esa sesión vamos a trabajar la parte de ¿qué? La parte de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí decimos acá un ejercicio parecido. Entonces, aquí es que... Listo. Entonces, nos dice acá, dada la siguiente ecuación trigonométrica, presente paso a paso para determinar su solución. Utilice el software libre educativo GeoGebra para verificar la solución del literal 1 encontrada analíticamente correcta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en esta unidad? O bueno, en ese ejercicio. Entonces, en ese ejercicio, lo que nosotros debemos encontrar es determinar la solución para encontrar. Para encontrar el valor del ángulo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tener el siguiente ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el valor del ángulo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos la ecuación, la siguiente ecuación. Venga, a ver, ¿qué ecuación? ¿Qué ecuación? ¿Qué ecuación? Bueno, pero antes de empezar con esas ecuaciones, miremos esa partecita al principio. Entonces, nosotros vamos a mirar algo primero, lo que se llaman identidades trigonométricas. ¿Sí? Entonces, las principales identidades trigonométricas, las principales identidades trigonométricas son las siguientes, las que decimos que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esa parte? Que todo lo que sea, bueno, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado me va a dar 1, ¿cierto? Entonces, pero debemos conocer también las identidades básicas. Entonces, ¿cuáles son las identidades básicas? Por ejemplo, vamos a decir que tangente de un ángulo es igual a ¿qué? Al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿cierto? Y obviamente, pues su inversa, podemos decir que cotangente del ángulo es igual al coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. O que simplemente podemos decir que cotangente es igual a 1 sobre tangente del ángulo, ¿cierto?
Entonces, la otra identidad que debemos tener en cuenta son, eh, perdón aquí que se me escribí mal. Entonces decimos acá, que secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Y que la cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo. Perdón, regáleme un segundo. Listo, muchachos, entonces. Eh, entonces, debemos tener en cuenta también que existen otras, ¿qué? Otras identidades trigonométricas, o bueno, podemos de identidades trigonométricas, las cuales son, entonces, tenemos acá, nosotros decimos que secante al cuadrado del ángulo es igual a tangente al cuadrado del ángulo más 1. La otra es cotangente al cuadrado del ángulo más 1 igual a cosecante al cuadrado del ángulo. ¿Sí? O sea, esas que tenemos en pantalla, son las principales que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente, que podemos decir, haga la demostración ¿qué? De que, de que, ¿qué? De que, pero a ver, me invento una identidad, un ejercicio de identidades. Em, pero a ver, antes de que se me escape algo por acá. Em, al- entonces decimos que la de seno, la de secante, la de cotangente, cosecante, cotangente. Listo, entonces, listo, entonces, podemos decir lo siguiente. Entonces, ya teniendo en cuenta estas identidades, ahí sí podemos decir ese siguiente ejemplo. Podemos decir, em, espere que estoy haciendo una. No, se me olvidó el ejercicio. Se me olvidó el ejercicio. Em, espere, busco acá en el libro.
Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir lo siguiente, que para solucionar una identidad, entonces podríamos decir que el seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a tangente de x por cotangente de x. ¿Cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros debemos empezar a buscar primero? Entonces nosotros debemos empezar a buscar si solucionamos de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. Entonces, en este caso, pues a mí, ¿yo qué podría decir? Entonces yo podría decir que es más fácil solucionar mejor dicho, dejar esta parte quieta y aquí encontrar un resultado. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a recordar que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1, como lo tenemos aquí en nuestra identidad trigonométrica principal. Entonces, ¿qué es lo que voy a resolver? Esa parte, tangente de x y cotangente de x. Entonces, recordemos, tangente a qué es igual. Entonces, yo digo que tangente es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Ahora, por cotangente a qué es igual. Entonces, yo recuerdo que cotangente es coseno del ángulo sobre el seno del ángulo, ¿cierto? En este caso, yo digo, el seno se cancela con el seno, el coseno se me cancela con el seno, y esto me va a quedar con un resultado de 1. Por lo tanto, entonces mi solución sería que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y aquí se me está cumpliendo la identidad principal. ¿Listo? De eso se trata la solución de ecuaciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo pequeño. Voy a tener el siguiente que me dice tangente al cuadrado de x más seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a secante al cuadrado de x. Listo. Entonces, tenemos ya esa parte, la ecuación que vamos a mirar. Entonces, para nosotros, ¿qué sería más fácil? Trabajar la izquierda para llegar a la derecha o trabajar la derecha para llegar a la izquierda. A ver, los escucho. ¿Qué sería más fácil para ustedes, muchachos? Bueno, para mí, ¿qué sería más fácil? De estos tres términos, llegar a este. Entonces, empiezo a recordar las identidades trigonométricas. Entonces, en este caso yo digo que seno al cuadrado de teta, perdón, aquí no es x, sino voy a decir de teta, y aquí también voy a decir que es el ángulo teta, y aquí también que es el ángulo teta. Entonces, para mí es más fácil decir que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo es 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedarían la solución? Que tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a secante al cuadrado de teta, ¿cierto? Y aquí pues yo ya tendría la solución. Si se dan cuenta, muchachos, acá, yo diría acá que esta sería mi solución. Recordemos que secante al cuadrado de teta o secante al cuadrado del ángulo es igual a tangente al cuadrado del ángulo más 1.
Entonces, de eso se trata la solución de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, hagamos uno que sea como más, con un poquito de más que dificultad. Entonces, digamos acá que tenemos que el seno de x más el coseno de x al cuadrado es igual a 1 más seno de x sobre secante de x. Entonces, ¿cómo me quedaría la solución de ese ejercicio, muchachos? A ver, o ustedes cómo propondrían la solución para un ejercicio de este tipo. A ver, ¿qué Pues solución sería, ustedes propondrían? ahí quedaría 1 igual a 1 más seno de x sobre secante de x. ¿En dónde? En la izquierda, porque seno de x más coseno de x es igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿Cierto? Que sería 1. Ojo, 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 tengamos acá lo siguiente en cuenta esa parte. No sé si eso es lo que usted se está refiriendo, que lo que tenemos aquí dentro del paréntesis es uno, ¿sí? Sí, sí. Eso. No, pero no, ojo, tengamos en cuenta acá que qué, que acá tenemos dentro del paréntesis un binomio, ¿cierto? Y ese binomio elevarlo al cuadrado es, o sea, aquí, digamos acá, que seno de x más coseno de x y eso elevado al cuadrado es diferente que decir que seno al cuadrado de x Por coseno. más coseno al cuadrado de x. Es Mm. totalmente diferente. Porque recordemos que esa parte de acá, decimos acá prácticamente nosotros decimos que seno de x más coseno de x, un paréntesis y abrimos otro paréntesis, seno de x más coseno de x. Entonces recordemos que es, ¿cuánto nos da? Seno por seno, seno al cuadrado de x. Ahora, seno por coseno, pues me da más seno de x por coseno de x. Ya terminamos con el primer término. Pasamos con el segundo. Coseno por seno me quedaría otra vez más seno de x, coseno de x. Y ahora coseno por coseno me daría coseno al Coseno al cuadrado cuadrado de de x. x. ¿Cierto? Y eso sería prácticamente decir que seno al cuadrado de x más dos veces seno de x coseno de x más coseno al cuadrado de x. ¿Cierto? Que es la solución de un binomio. ¿Cierto? De un binomio cuadrado. Sí. ¿Listo? Entonces si se da cuenta que es diferente. Entonces no podemos decir que eso es esto. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros, ¿cómo lo podríamos empezar a trabajar? Pues ya que aclaramos esa pequeña duda. ¿Cómo lo podríamos empezar a trabajar? ¿Cómo lo podríamos empezar a trabajar? A ver, ¿cómo lo podríamos empezar a trabajar? Entonces, ¿yo qué haría de primeras? ¿O qué? O
¿cómo yo propondría la solución de ese tipo de ejercicios? Lo primero que yo haría es expandir el binomio cuadrado. Cuadrado, o sea, este, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la expansión de ese binomio me da es esto. Entonces, ¿yo qué digo? Que eso me da que seno al cuadrado de x más 2 seno de x coseno de x más coseno al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces yo diría acá que ¿qué? ¿Qué más podría decir? Igual a lo que está acá, todavía no voy a tocar nada de la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Por ejemplo, yo voy a coger ese término y ese término. ¿Y cuánto me da ese? ¿Qué es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x? Ahí sí Uno, ya es 1. Sí, entonces aquí ya me da que 1 más 2 seno de x por coseno de coseno X. de x, ¿cierto? Ahora, qué más propondríamos o qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Uno más dos. Ah, no, uno más dos. Uno, Pasar a restar el 1. Sí, sí podríamos pasarlo a rezar, pero ¿qué otra cosa podríamos hacer? Pero aquí subo para que de pronto miren. Uy, se me pequeñó mucho. Aquí de pronto les dejo las identidades para que de pronto puedan mirar a ver qué se puede hacer. Aquí simplemente es juego de identidades básicas. Se podría interpretar la secante como 1 sobre coseno del ángulo. Las secantes, ¿cierto? Sí, entonces, Sí, ya. aquí entonces, ¿cómo lo diríamos? Venga, aquí lo vuelvo a abrir un poquito. Digo, a agrandar otro poquito para que sea mejor. Entonces, ¿qué haríamos acá? Entonces sería que, digamos, que reescribir el término derecho, ¿cierto? O sea, vamos a reescribir ese, más ese que dice que es seno de x sobre secante de x, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo vamos a reescribir? Entonces, según lo que me dijo su compañero, vamos a decir que secante del ángulo, o sea, secante de x es igual a 1 sobre coseno del ángulo, ¿cierto? Listo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No quedaría 1 más seno sobre 1 sobre coseno? Listo. Entonces, esa parte nos quedaría que 1 más seno de x sobre coseno de x. Ah, no, perdón. Sobre 1 sobre coseno de x. ¿Cierto? Listo.
¿Qué más haríamos? ¿Se aplicaría la ley de oreja? Ajá, la ley de las orejas. Entonces me quedaría acá prácticamente que 1 más seno de x sobre 1 y todo eso sobre 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Que bueno, simplificando no, realizando la operación me quedaría que seno por coseno sobre 1, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se reduciría esa parte? Que a decir que 1 más seno de x coseno de x, ¿cierto? Listo. Y ahora, ¿qué más haríamos? Escribiendo la ecuación completa, se podría pasar el 2 seno de x por coseno de x a restar al otro lado. Listo, entonces tendríamos algo así, ¿cierto? Entonces, que 1 más 2 seno de x coseno de x igual a 1 más seno de x coseno de x, ¿cierto acá? Entonces aquí, ¿qué podríamos, qué podríamos decir? Uniendo, ¿cierto? Uniendo los pasos anteriores. Los pasos anteriores no, sería como uniendo los resultados. Entonces, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué yo puedo decir? Que este 1 como está aquí positivo, entonces si al pasarlo al otro lado me queda como negativo y se me cancela el 1 con el 1. ¿Sí, sí es así que me está diciendo? ¿O le estoy interpretando mal? No, pues también se podría, pero pues yo hubiera pasado el 2 seno de x por coseno de x para que me quedara solamente un seno de x por coseno de x. Listo, entonces es eso, ¿cierto? Lo que le entendí es eso. Entonces, 1 más seno de x coseno de x menos 2 seno de x coseno de x, ¿cierto? Y ahí Entonces acá se me cancelaría. quedaría que 1 es igual a 1 más, perdón, no sería más, sino aquí sería menos, ¿cierto? Menos seno de x coseno de x. Listo. ¿Y ahora qué haríamos? Profe, uno en estos casos ahí, digamos en el 2 seno de x coseno de x, el 2 no se puede separar del seno de x coseno de x. O sea, ¿cómo así? O sea, ¿Cómo más bien en hacer? la parte, o sea, mi pregunta, no sé si eso se pueda. Mi pregunta es si, digamos, el 2 seno de x coseno de x, todo eso es un término y no se puede separar, o uno podría separar ese 2, digamos, ese 2 no está multiplicando, no sé. Sí, sí, por ejemplo, el 2 está multiplicando al seno por el coseno, ¿cierto? Sí, entonces si queremos quitar el 2, entonces este 2 pasaría al otro lado a dividir, ¿cierto? Pero eso Pero sí, obviamente, no. ¿cómo? ¿Eso se puede o no? Sí, sí, claro, sí se puede, pero aquí hay que hacer una operación primera.
Pues yo creo que sí sería mejor pasar, lo primero sería pasar el uno a restar y cancelar el uno y que Listo, quedara 2 entonces, seno de x coseno de x igual a seno de x por coseno de listo. x. Entonces, venga, venga, lo hacemos por ese lado, a ver. Entonces, decimos acá que 2 senos de x coseno de x es igual a 1 menos 1 más seno de x coseno de x, ¿cierto? Entonces, el uno y el uno se cancelan y por lo tanto me queda que 2 seno de x coseno de x igual a seno de x coseno de x, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Pero aquí, ¿qué nos pasaría? Por ejemplo, acá diríamos que 2 sería igual a ¿qué? A seno de x coseno de x sobre seno de x coseno de x. Y haciendo la aplicación, entonces aquí me quedaría 1. Entonces, yo no podría decir que 2 es igual a 1. ¿Cierto que ahí hay un error? sí, claro, no es una igualdad. Entonces ahí no quedaría una igualdad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pasar a dividir el 2. Listo. No, pero si lo pasamos a dividir al 2, nos Pero queda que, pasa lo mismo. si nos queda que nos va a dar casi igual. Listo. Pero entonces, los análisis que hemos hecho acá están, o sea, están bien, ¿cierto? Pero, ¿por qué dejé que siguiéramos avanzando? Pues para que nos diéramos cuenta de que, de que haciendo de pronto las cosas correctas nos da algo incorrecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer prácticamente desde el inicio? Entonces, aquí lo voy a empezar a escribir con el color rojo. Entonces, ¿cómo era el ejercicio? Ah, seno de x, coseno de x. Entonces, aquí voy a colocar ejercicio. Entonces decimos que seno de x más coseno de x, esto al cuadrado, esto es igual a 1 más seno de x secante de x. Seno de x secante de x. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí de primeras? Entonces, desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces, recordemos que la solución es el primero al cuadrado más 2 veces El el primero por primero por el segundo más el segundo al más cuadrado. el segundo al Cuadrado. cuadrado. Ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Entonces, y aquí voy a decir que eso es igual a 1 más seno de x sobre secante de x. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, voy a reordenar o a reescribir ese término. Solamente reescribirlo. Entonces, ¿yo qué voy a decir acá? Voy a decir que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿qué me queda acá? Por tanto, yo digo que 1 más 2 seno de x coseno de x, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Es igual a algo,
¿cierto? ¿Sí vamos ahí? ¿O, Sí, Sí, hasta señor. ahí. o me adelanté mucho? Vamos ahí, ¿cierto? No, profe, pero es que hay lo mismo que hicimos ahorita. Sí, sí, sí. Pero entonces, aquí yo qué puedo decir. Entonces, acá, listo, ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, voy a reescribir ese término de acá. Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces, voy a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, claro. Entonces, ¿cómo me quedaría esa segunda parte acá? Entonces, ¿cómo me quedaría ese segundo lado? A ver, ¿cómo me quedaría ese segundo lado escrito ahí? Tocaría establecer la igualdad ya utilizando secante como 1 sobre coseno de x. Ajá, sí. ¿Y O sea, cómo quedaría? 1 más 2 seno de x coseno de x igual a 1 más seno de x sobre 1 y eso sobre 1 sobre coseno de x. Ajá, sí. O sea, ¿cómo es? Ahí sería ¿qué? 1 más 2 seno de x coseno de x. Listo, entonces acá tenemos esa parte. 1 más 2 Sí, seno de x coseno de coseno x. de x. Ajá, Eso quedaría igual a 1 más seno de x sobre 1, ¿no? O sobre 1. Y esto sobre 1 sobre coseno de x. sí, Ahí pues ya se aplicaría lo de la oreja. sí. Y aquí prácticamente llegamos a lo mismo, que aquí fue lo que hicimos Sí, la ley de volvemos a las llegar orejas. al anterior, sí. Sí. Y entonces, listo. Entonces, hasta ahí vamos bien, muchachos. Tranquilos, no se asusten ni vayan a decir, venga, ¿cómo así? Entonces, aquí voy a dejar esa partecita acá. Entonces, tenemos acá que 1 seno de x, ¿cierto? Y aquí sobre secante de x. Entonces, voy a desarrollar, hagamos eso a ver qué tal, a ver cómo nos sale acá. Voy a desarrollar este fraccionario acá. Entonces me quedaría que 1 por secante de x más 1 por seno de x sobre secante de x, ¿cierto? Y ahora sí, si lo reemplazo por ese término, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría acá 1 sobre coseno de x más seno de x sobre 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Entonces aquí este seno lo pongo aquí en 1 y resuelvo esa parte. Entonces me quedaría entonces 1 más seno de x coseno de x sobre 1 sobre coseno de x.
Espere, perdón. Espere que aquí cometí un error pequeño. Sobre coseno de x, y ahora sí todo eso sobre 1 sobre coseno de x. Y si multiplicamos este por este, entonces me queda aquí coseno de 1 más seno por coseno sobre coseno. Entonces el coseno se me y me sigue quedando lo mismo, ¿cierto? Entonces, espere a ver cómo lo podemos desarrollar, porque también queda enredado. Levántame eso de ahí. Listo, entonces, cómo lo podríamos realizar ahí también de esa manera? Pero vuelvo a mirar el ejercicio. No, perdón, Profe, muchachos, uno podría entonces, interpretar el seno de x más no, coseno de x al esperen, cuadrado. muchachos. ¿Qué? Había escrito mal el ejercicio. Qué pena con ustedes. Había escrito mal el ejercicio. Entonces, había escrito mal el ejercicio con ustedes, entonces ese era el ejercicio. Entonces aquí me faltó escribir un ¿qué? Aquí me faltó escribir un 2. 2. Sí, entonces aquí con la respuesta que nos daba acá nosotros, entonces digamos aquí había un 2, entonces aquí pasaba un 2, acá también un 2, acá también un 2 y aquí pasaba un 2. Por lo tanto, entonces aquí teníamos un 2 también. Y aquí ya simplemente nosotros decíamos acá prácticamente ya decíamos que aquí tenemos la igualdad, ¿cierto? Entonces aquí decíamos acá que si son iguales, ¿cierto? Qué pena muchachos con ustedes, fue como un pequeño error de edición. ¿Listo muchachos? Entonces, ¿qué decimos? Que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. ¿Listo muchachos? Por favor, auméntelo un poquito ahí al ejercicio, por favor. ¿Cómo, perdón? Auméntelo un poquito eso.
Eso. Me dice en qué pedacito. En el segundo ejercicio, la solución ahí queda. Que estamos haciendo ahorita es. Acá, ahí. Sí, señor, ese es el momentico ahí. Profe, una Listo, pregunta, vale. entonces, el uno que está dividiendo, que hay igual, ¿no? Coseno de x sobre 2, porque el uno dividiría Listo. al 2 y desaparece, ¿qué hace? Ajá, sí, sí, ahí nos da lo exactamente igual. Igual, sí. Entonces, por ejemplo, hagamos otro ejercicio, otro ejercicio. Entonces, el ejercicio nos dice que seno de x secante de x igual a tangente de x. Entonces, ¿de dónde a dónde es más fácil hacer? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿cierto? De Entonces, ¿yo derecha qué a digo? izquierda. Entonces, yo digo que seno de x es seno de x, ¿cierto? Entonces, recordemos acá que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces, lo reemplazo acá. Entonces, por 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Y aquí me debe dar tangente de x. Y entonces, seno por 1 me da seno. Entonces, yo digo acá, seno de x sobre coseno de x es igual a tangente de x. Y recordando que seno sobre coseno es tangente, entonces yo digo acá, tangente de x es igual a tangente de x. Y acá ya tendríamos esa demostración. ¿Cierto? Y se Sí, Entonces, podría profe. decir que si Cierto. uno deja seno de x sobre coseno de x es igual también a seno de x sobre coseno de x y estaría bien, o ajá. la mejor expresión es dejarlo en tangente. O sea, no, también se podría dejarlo así como usted lo dice acá, que seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? O sea, si se deja de aquí, que seno sobre coseno igual a seno sobre coseno, también está bien hecho, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? Que de pronto dejarlo como lo más reducido. Ok, profe. Perdón. Regálame un segundito. Hija, es mamá. Bueno, mi amorcito, que le regale 5 minuticos a la niña que ya le marca. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la parte de identidades trigonométricas que les quería explicar. Entonces, en el caso ahora del bloque 2, que nos dice ecuaciones ecuaciones trigonométricas. Entonces recordemos que tenemos que encontrar el ángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos un ejercicio que diga de la siguiente manera, que diga, digamos, 3 coseno del ángulo menos 1 igual a 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el valor del ángulo. Entonces, ¿qué me está haciendo estorbo? El 1, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué diría? Que como el 1 está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Y ahora qué digo? ¿Qué le está haciendo estorbo al coseno? El 3. Como el 3. 3 está multiplicando al coseno, entonces pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Y ahora aquí yo qué digo? Acá yo estoy diciendo que coseno del ángulo es igual a 1/3. Pero lo que nos están preguntando es cuál es el valor del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo?
Entonces, en este caso nosotros decimos igual, que teta, o sea, que el ángulo es igual a qué. Como el coseno está multiplicando al ángulo, entonces quiere decir que pasa al otro lado a dividir. O sea, quiere decir que es coseno a la menos 1 de 1/3, ¿cierto? Y ahora sí, aquí cojo la calculadora. Espera que la estoy buscando. Entonces, ahora sí, acá. Teniendo la calculadora, entonces, ¿yo qué digo? Que chief coseno, aquí sí se dan cuenta que aparece coseno a la menos 1, y ahora sí, 1, o sea, de 1/3, o 1 dividido en 3. Y presiono igual. Y después me voy aquí al botoncito de los que, de grados, minutos y segundos, y le doy así. Y acá me dice que es 70, o sea que el ángulo es igual a 70 grados, 31 minutos, 43.61 segundos. 43.61 segundos. En el caso en que lo quieran dar así con grados, minutos y segundos. O de lo contrario lo pueden dar como decimal, grados decimales, que sería igual a 70.5287. 5287 grados. De esa manera es que podemos solucionar el tipo de los ejercicios del bloque 2. ¿Eso? Por Profe, tengo ejemplo, Profe, una en pregunta. cuestión de ese coseno menos 1, ¿es válido de haberlo escrito como secante? pues sí se podría hacerlo así, pero para sacar la secante en la calculadora, pues se necesita coseno a la menos 1. Es que prácticamente lo que se dice es esta parte. Pero decimos que coseno del ángulo es igual a 1/3, ¿cierto? El 1/3 va en el paréntesis, ¿cierto? Entonces, quiero dejar al ángulo solo, entonces yo, ¿qué digo? Que 1/3 dividido en el coseno, ¿cierto? Que es dividido en el coseno. Pero en ese caso del coseno, como es lo que quiero hallar, entonces lo que yo digo es simplemente que lo voy a pasar al otro lado. O sea, digamos acá que hay un 1 invisible sobre coseno. Y recordemos que 1 sobre coseno, en matemáticas, en esa clase de matemáticas, nosotros decimos que es coseno a la menos 1. ¿Sí? O también se podría trabajar como secante. Pero recordemos que en la calculadora para secar la secante es 1, o sea, para sacar la secante es el inverso del coseno. Entonces nos vamos con shift o inverso y coseno, que nos da coseno a la menos 1. Por eso es que de una vez uno lo dice no. En vez de hacer este proceso, simplemente pongámoslo aquí de una vez, que el ángulo es igual a coseno a la menos 1 de lo que esté en el paréntesis. ¿Listo? Ok, profe. ¿Sí? ¿Sí quedó resuelta o quedó la duda? Sí, sino que lo decía era como notación como tal para el trabajo. Ah, o sea, para tener en cuenta estas identidades. Ajá, o sea, como tal en el trabajo era válido de pronto, digamos, que en el trabajo me salga coseno a la menos 1, si era válido haber escrito Ajá. secante. Sí, claro. Sí es válido. Sí es válido. Listo. Entonces, por ejemplo, realicemos el siguiente ejercicio. A ver. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente.
que voy a decir, por ejemplo, 13 seno al cuadrado del ángulo Profe, menos, digamos acá, menos 2 seno del ángulo menos 2 igual a 0. ¿Cómo lo podría solucionar? ¿Cómo podría encontrar el valor del ángulo? A ver, a ver. primero separando Los igualdades. números los pasamos a un lado. ¿Cómo? Perdón, es que no les escuché bien. Es que les escuché como entrecortado. Los Profe, números los separando pasamos a igualdades. un lado. ¿Esto es igual? Mm, sí, podríamos Profe, hacerlo, pero ojo. Mire, Eso ¿qué no es es lo un que... binomio también, profe. Ajá, sí, lo que les quería mostrar y lo que les quería decir era esa partecita. Si se dan cuenta que tenemos un seno al cuadrado y el otro seno con potencia de 1. Entonces, ¿a qué se les hace parecido esto? ¿O a qué se les asemeja? Fórmula cuadrática. Ajá, a la cuadrática. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de desarrollarla? Pues aplicando la fórmula general, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría? Entonces, recordemos que en el capítulo anterior nosotros habíamos dicho que para encontrar el valor de x era igual a ¿qué? A menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac Sobre y 2A. todo esto sobre 2a, ¿cierto? Entonces, en ese caso, qué es lo que vamos a hallar? ¿X o el ángulo? El ángulo. Ajá, correcto. Entonces, ¿cómo me queda? Que el ángulo es igual a ¿qué? Pues a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿cierto? Y acá es que decimos que ¿qué? Que a, pero no es cierto que aquí es con minúscula. Menos B es 2. Menos 2. Sí, que a es igual a 13, b es igual a menos 2 y c es igual a menos Menos 2. 2, ¿cierto? Y resolviéndola, ¿cierto? Entonces, pues como como ya la sabemos resolver, ¿cierto? Entonces yo voy a encontrar el valor de una vez haciendo el uso de GeoGebra. Obviamente ustedes tienen que hacerlo para la demostración en el trabajo, ¿cierto? Pero entonces yo la voy a escribir acá rápidamente. Entonces, 13, a ver si me acuerdo cómo es que se escribe. Entonces acá recordemos que, sí, sí es de esa manera. Entonces, recordemos ¿qué? Que las funciones trigonométricas las tenemos que escribir prácticamente en inglés, ¿cierto? Entonces decimos que es 13 seno al cuadrado del ángulo menos 2 seno del ángulo. Entonces aquí coloqué, recordemos, siempre el X o el ángulo entre paréntesis. Y ahora menos 2. Entonces aquí ya prácticamente nos da la gráfica, pero como no queremos gráfica, entonces no la vamos a tener en cuenta. Sino simplemente le vamos a dar es que solución. Entonces acá simplemente le vamos a dar que soluciones, ecuación
Entonces en este caso es F y presionamos. ¡Prum! Nos dio aquí ese resultado grande, ¿cierto? Entonces, como no lo entendemos, entonces yo voy a decir que lo voy a escribir, o sea, que voy a ingresar es con qué, con el CAS, a ver qué me da. Entonces, ¿cómo era que decía el ejercicio? Que 13 seno al cuadrado del ángulo, perdón, al cuadrado del ángulo, ¿qué más era el ejercicio? Espera, menos 2 seno de x, menos 2 seno de x Menos 2. menos 2, ¿cierto? Y aquí le digo que x igual. Entonces aquí me da prácticamente el mismo resultado. Aquí me da prácticamente el mismo resultado, ¿cierto? Que el de acá. ¿Cierto? Entonces, simplemente ese resultado que nosotros, entonces, el resultado que nos dé acá, hagámoslo a ver. Entonces decimos que el ángulo es igual acá, menos b. Entonces decimos menos, o sea, queda más 2, más o menos raíz cuadrada de 2 por 2, 4, menos 4 por 13 por menos 2 sobre 2 por 13, 26. Entonces, ¿eso es igual a qué? A decir que es 2 más o menos raíz cuadrada de 4 de 2 por 13 me da 26 y 26 por 4 me da 104. Entonces acá más 104. Ahí sería menos 26, profe, ¿no? 13 por menos 2. ¿En dónde? Aquí en el Arriba, denominador. arriba, devolviéndonos en 4 por 13 por menos 2. Sí, 13 por pero menos 2, entonces, menos Pero hay un 26. menos antes, Ah, ya, entonces sí, ya, ¿qué pero sí, es que sí. recordemos acá, menos Sí, por sí, más, ya. menos Ya, por menos, más. sí, sí. Sí, entonces decimos acá que teta es igual a 2 más o menos raíz cuadrada de 108 sobre 26. Y acá yo digo que teta es igual a 2 más o menos, y ahora sí me voy con la calculadora. Entonces yo digo acá, raíz cuadrada de 108. Me dice que esto es más o menos que 10.39, ¿cierto? Y sobre 26. Entonces yo digo aquí que mi ángulo es igual. Entonces recordemos que es uno positivo. Entonces digo 2 más 10.39 sobre 26. Y acá 2 menos 10.39 sobre 26. Y eso sería igual a que a 12.39 dividido en 26 igual a 2 menos 10.39, eso me da que es 8.39 menos 8.39 sobre 26. Y ese resultado sería 12.39 dividido en 26. Eso me dice que es 0,476. Y ahora acá
menos 8.39 dividido en 26 me dice que es menos 0,322, ¿cierto? Pero recordemos que esos son pi radianes. Entonces lo debemos multiplicar por ¿cuánto? O simplemente para dejar la respuesta decimos aquí en ese caso pi. ¿Cierto? ¿Que por qué pi? Porque aquí nos está acompañando con el ángulo. ¿Listo? Y por eso es que a nosotros nos sale este resultado tan grande acá. ¿Sí? Entonces nos dice que el primer resultado es este de hasta acá y el segundo resultado es este de hasta acá. ¿Listo, muchachos? Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el primer ejercicio que hicimos, que 3 coseno menos 1. Acá, entonces 3 coseno de x menos 1 igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si aquí yo le digo que solución, ecuación 1, acá en ese caso sí ve que sí ya nos da más fácilmente, porque no estamos utilizando cuadrados. 70,53 y nosotros vemos acá que nos dio ¿cuánto? Aproximado a 70,53 grados en decimales, ¿cierto? Bueno, profe. ¿Listo, muchachos? Profe, en esta no hay necesario poner la gráfica o nomás No, no, pues no nos están pidiendo gráfica en... No nos la están pidiendo. Entonces, O mire, sea, profe, si tenemos un simplemente... ejercicio con... Perdón, campeón, es que le estaba interrumpiendo. ¿Qué? No, profe, entonces si tenemos un ejercicio así al cuadrado, por ejemplo, como el del ejercicio B, lo tenemos que presentar en el Word como lo desarrollamos ahí y en la gráfica ya que haya diferente la respuesta. Ajá, sí. Sí, Entonces, porque por o sea, ejemplo, acá. no vamos a llegar al resultado de la gráfica, al resultado que vamos a ver en, en la edición de Word, o sea, lo que estamos haciendo en el cuaderno prácticamente, lo que nos está explicando. Pues, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí? ¿Qué es lo que nos dice? Que verifiquemos la solución con GeoGebra. Entonces, recordemos que, entonces, era lo que les estaba diciendo acá, muchachos, que si nosotros cogemos y reemplazamos todo esto, nos va a dar el valor. Entonces, por ejemplo, acá, decimos que menos 3 por raíz cuadrada de 3 más 1 dividido en el 13 que nos da ahí es eso. Y si le sacamos el seno a la menos 1, ¿cuánto nos da? Los 18. ¿Si se dan cuenta, muchachos? Listo, profe. Mire, acá, ¿cuánto fue? Perdón. 0,322. Y acá, Sí, ¿cuánto está nos dando, dio? profe. O sea que los 0,322. o sea que el 0,32 que nos está dando en el negativo son los 18 de esta respuesta primera. Ajá, sí. Sí, entonces aquí lo que hacemos acá es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, en ese caso, como la función estamos trabajando es con seno, entonces decimos acá. Entonces, decimos ángulo 1, seno a la menos 1 de 0,476.
Y el ángulo 2 es igual a seno a la menos 1 de menos 0,322. ¿Cierto? Y ahora acá cogemos la calculadora. Espera que se me perdió. Entonces decimos acá. Decimos 0,476. ¿Cierto? Y a eso le sacamos seno a la menos 1. ¿Cuánto me dan este? Me dice que es 28,42 grados. Y ahora decimos acá que seno a la menos 1 de menos 0,322. Y nos da que es 10 menos ¿qué? Menos 18,7839. 78 grados. Entonces, ¿sí se dan cuenta que nos daba lo mismo acá? Sino que aquí, la verdad, yo nunca he podido pasar que me bote en decimales esto. Esa es la verdad, yo nunca lo he podido hacer. Entonces, por eso siempre les digo, no, lo dejan así y lo pueden comprobar acá prácticamente que cuánto vale ese resultado y sacándole el seno a la menos 1. Entonces, sí se dieron cuenta que este primer resultado era era este de acá. Sí, señor. Sí, listo. Y este segundo resultado debe ser el de aquí arriba. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que tienen que hacer prácticamente en la solución del bloque 2. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este, pues ya es más fácil. ¿Cierto? Con coseno, o sea, en el literal B y en el literal C es fácil. Y en el literal E, ¿sí? Que van a trabajar prácticamente la cuadrática. Y en este, pues aún más fácil. ¿Cierto? Simplemente despejan el 9 y después le sacan la raíz cuadrada a ese término y después de ese término ahí sí le despejan el ángulo. ¿Listo? Pero entonces algo que sí faltó es haber escrito bien aquí ¿en qué? En el enunciado es que presente el paso a paso para determinar la solución o para determinar el ángulo de la solución. ¿Cierto? Que faltó esa parte. O sea, el paso a paso es lo que acabamos de hacer, desarrollar la Sí. cuadrática. O Ajá. bueno, el paso que nos corresponde a cada ejercicio. Ajá, correcto. Sí. Sí, señores. Y señores, señoras, señoritas y señoritos jóvenes. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, gracias. Listo, entonces les voy a compartir los apuntes del día de hoy. Y eso sería todo por hoy, profe. Sí, eso sería todo por hoy. Entonces, cualquier cosa, si llegan a tener dudas, entonces el día jueves la solucionamos y si no hay dudas, continuamos de pronto con trabajo con GeoGebra y si no, seguimos con el otro ejercicio. O sea que mañana no vamos a tener, mañana no Ah, vamos a tener, mañana no, nos es vamos a reunir de que, nuevo, ¿no? no, es O que, ya lo pasamos para el jueves. no, es que mañana es el CIPAS de primera matrícula. Recordemos que CIPAS de primera matrícula Mañana es la totalmente, repetición. es totalmente diferente a esos encuentros sincrónicos. Ok, pero es la repetición, ¿sí? Sí, es la La repetición. réplica. Ajá, sí, la réplica. Sí, Ah, entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo?
por ejemplo, que de pronto los que no pudieron asistir, pues asistan mañana. Pues prácticamente va a ser la repetición, no se va a avanzar más del tema, ni menos del tema, va a ser exactamente lo mismo. Ah, ok, yo ingresé la semana pasada a la primera. Sí, sí. Entonces, De todas formas, de todas formas yo verifico con la asistencia y de pronto si en tal caso no colocaron asistencia, yo se las estoy colocando. Sí, pero lo mejor es que ustedes mismos coloquen la asistencia. Confirmen desde el campus. Listo, muchachos, entonces, como se dan cuenta, aquí ya les acabé de compartir los apuntes de la clase. Listo, muchachos, entonces voy a dejar de grabar